Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios les bendiga. Bueno, aquí en la palabra el Señor nos habla de un hombre que se llama Nicodemo, y bueno, aquí este hombre nosotros podemos ver que ignoraba las cosas de Dios, ignoraba acerca de lo que es un nuevo nacimiento en específico. Y así como ignoraba esto, ignoraba muchas cosas. Y sin embargo se atrevía a decir: sabemos. A pesar de que era ignorante, se atrevía a decir: yo sé quién eres, sabemos quién eres. No nada más aseguraba saber, sino que aseguraba que todos los demás que estaban con él también sabían. Fíjense, a pesar de su ignorancia, él aseguraba saber. Y no nada más aseguraba, sino que era maestro. Él enseñaba al pueblo de Israel. Fíjense, siendo ignorante, ocupaba ese lugar de maestro. Por eso el Señor le dijo: ¿cómo es que tú eres maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo eres maestro si no lo sabes? Y él, ahí mismo él evidenció que no sabía en su manera de pensar. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le habló del nuevo nacimiento, él preguntaba: ¿y cómo, siendo viejo, me puedo meter en el vientre de mi madre? A él exhibiendo que él pensaba de una manera humana, una manera terrenal. Por lo tanto, al él argumentar o al él decir, pues ahí se daba cuenta que uno que no sabía, ahí él estaba exponiendo su ignorancia. También al momento de decir: sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro. Fíjense, ahí cuando está diciendo sabemos quién eres, pues no sabía quién era el Señor. Tal es el caso que ahí el Señor le está diciendo: la luz vino al mundo. Le está diciendo el Señor quién es Él. Él es la luz.
El Señor, la luz, vino a este mundo y vino a dar su vida por el mundo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Vamos a seguir leyendo ahí mismo en el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí el Señor le hace ver quién es Él: el unigénito del Padre, el Hijo de Dios, el único que tiene la semejanza de Dios, ¿va?, que es igual a Dios, el único que es la misma imagen de Dios. A él le estaba diciendo que era maestro nada más, que Dios lo vio nada más como maestro. Entonces en su forma de pensar, en lo que él está expresando, él hacía notar su ignorancia. Y a pesar de esa ignorancia, repito, decía sabemos. Y así como Nicodemo, hay mucha gente, hay muchos hombres que ignoran quién es Dios, su obra, su enseñanza, su doctrina, todo lo que tiene que ver con Dios lo ignoran. Y más sin embargo también, así como Nicodemo, son atrevidos, son osados en decir sé, yo ya sé. Mucha gente habla del nacimiento espiritual y no saben qué es el nacimiento espiritual. Y sin embargo, como Nicodemo, también se atreven a decir yo ya sé. Es más, hasta aseguran yo ya nací de nuevo, y ni siquiera saben lo que es el nacimiento espiritual. Y también así lo enseñan, también ocupan lugares de eminencia, también los tienen como si fueran eruditos. Vamos a seguir leyendo en Hechos, capítulo 8, versículo 26. Hechos, capítulo 8, versículo 26. Dice la palabra así: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe:
te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Por ejemplo, aquí el Señor nos habla de dos hombres. Felipe, que primeramente Felipe tenía una orden de Dios, que era predicar. Es decir, Felipe no era un hombre que por sí solo decía, yo ya sé, y por su voluntad predicaba. Felipe era un hombre enviado por Dios a predicar. Tal es el caso que aquí en la Escritura menciona que el Espíritu Santo le dijo, acércate a ese carro. Entonces Felipe no le habló a este hombre por voluntad propia, o porque él se quisiera hacer sabio, o docto, o muy inteligente. Felipe lo hizo porque él ya tenía un mandamiento de hacerlo. Y tenemos a otro hombre, un eunuco que era un funcionario de la reina de Etiopía. Y este hombre, fíjense, él estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Y entonces Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué contesta este hombre? ¿Y cómo voy a hacer si no me enseñan? Fíjense la diferencia entre Nicodemo y el eunuco. Por un lado el Nicodemo ya decía, yo ya sé. Y por otro lado el eunuco, él decía, no sé, necesito que me enseñen. Y aquí dice que el texto que venía leyendo es dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Fíjense lo que pregunta el eunuco, ¿de quién dice esto? ¿A quién se refiere? Fíjense, el eunuco, la actitud que tomó, diferente a la que toman muchos ahora. Fíjense, los del pueblo de Israel, muchos que son nativos, u otros que se hacen llamar judíos, porque no todos los que dicen ser judíos lo son. Muchos cuando leen esta cita aseguran y dicen, no, aquí el Señor habla de nosotros, del pueblo de Israel. Fíjense, ellos aseguran, aquí habla de nosotros, negando que hablan de Jesucristo. Y muchos que se dicen cristianos o dicen ser hijos de Dios, todos se atribuyen a ellos. Leen la palabra, esto habla de mí, ¿verdad? Todos se lo aplican, pero nada más se aplican lo bueno. Nada más se aplican lo que les conviene. Cuando el Señor le da las promesas a Cristo, a su ungido, ellos se lo apropian y dicen, el Señor me dice, no temas, yo estoy contigo. Pero no se aplican lo que sí está escrito para ellos, para nosotros los hombres. ¿Y qué dice el Señor? Generación de víboras, serpientes, puro veneno hablan, pura mentira hay debajo de sus labios. Y eso el Señor nos los hace ver a nosotros los hombres, que todos somos mentirosos desde la matriz, desde que nacemos. ¿Para qué? Para que cerremos nuestra boca, para que dejemos de hablar mentiras, para que entendamos que todo lo que el hombre dice es falsedad, y no pongamos nuestra fe en lo que dice un hombre.
o en lo que cualquiera dice. ¿Por qué no se aplican eso? Que sí es para todos los hombres. Ah, no, pero se aplican lo que no es para ellos. Por ejemplo, el pueblo de Israel se quieren aplicar lo que no es para ellos y se lo adjudican, ¿no? Ahí el Señor habla de nosotros. Y mucha gente así lee la Biblia y hasta se recomiendan: léete este salmo, está bien bonito. Léete esta palabra, te va a fortalecer. Pero no, aquí fíjense lo que dijo, lo que dijo el eunuco fue reconocer su ignorancia. Primeramente, para ser enseñados debemos reconocer que no sabemos, que somos ignorantes. Y preguntar. Una persona que ignora pregunta. Por ejemplo, nosotros cuando éramos niños, cuando nacimos, precisamente hablando del nacimiento, cuando nacimos, no nacimos sabiendo todo. No nacimos y dijimos: ay, el cielo es color azul, ¿verdad que no? No dijimos eso. O ese árbol está bien grande, tampoco lo dijimos, porque primero tuvimos que aprender un lenguaje, a hablar, a entendernos. Y después empezábamos a preguntarle a nuestros padres: ¿qué es eso? Y ya nuestro padre o madre o nuestro enseñador nos decía: eso es el cielo, eso es color azul, eso es el verde, eso es un árbol. Entonces nosotros todo lo que sabemos lo sabemos porque alguien nos los enseñó, porque primeramente tuvimos que preguntar, tuvimos que hacernos los ignorantes, o más bien no hacernos, sabíamos que éramos ignorantes. Y así este hombre eunuco era ignorante y como ignorante hizo lo que todo ignorante debe de hacer. Primeramente, no hacerse el que ya sabe. Y segundo, preguntar: y bueno, ¿y de quién dice esto? Y el apóstol Felipe, el profeta, le dijo: mira, aquí habla de Jesucristo. Esta cita está hablando de nuestro Señor Jesús, que así Él fue llevado a morir. El Hijo de Dios, la luz de este mundo, fue llevado a la muerte como un cordero cuando es llevado al matadero. Y Él fue humillado por nuestros pecados. Y si nosotros queremos conocer al Señor, así debemos acercarnos a Él, preguntando, no haciéndonos los sabios, no haciéndonos los que ya entendemos todo. Porque muchos así se acercan, pero con el propósito de contender, de alegar. Una persona que debate, no debate porque se crea ignorante o quiera conocer la verdad. La mayoría de los que debaten es porque quieren que su punto sea el que sobresalga. Quieren ellos tener la razón, que se les dé la razón a ellos, para satisfacer que su ego. No buscan la verdad. Una persona que va a debatir, a eso va a herir, como dice el Señor, con el puño inicuamente. Ya van con ese objetivo, salirse con la suya, ser ellos reconocidos como que ellos saben, que les digan maestro, que les digan el catedrático. Vamos a seguir leyendo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?
Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decía a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Fíjense, aquí el Señor nuevamente nos vuelve a hablar acerca del Cordero. Y nos habla de un Cordero que fue inmolado. ¿Y a quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre hasta la muerte, que fue inmolado ahí en la cruz. Y el Señor nos hace ver que ni en el cielo ni en la tierra se halló alguien digno como Él. Es decir, aquí, tanto en el cielo ni en la tierra, no hay nadie que sea digno como el Señor, de recibir la alabanza, de recibir la honra, el poder, las riquezas. Todo eso le pertenece solamente a Él, a nadie más. El Señor no comparte su gloria con nadie. Ahí habla de que todos los ancianos y todos los ángeles, ¿qué dicen? Lo adoraron, se postraron y lo adoraron. Por eso la gente que quiere usurpar ese lugar del Señor, no son dignos, ni siquiera dice de mirar el rollo. ¿Por qué? Porque aún hablando de la Escritura, ¿qué dice el Salmo? Dice: pero al malo le dijo Dios: ¿tú qué tienes que hablar de mis leyes? ¿Tú qué tienes de que tomar mi palabra con tu boca si tú aborreces la corrección? Tú aborreces que te reprendan, que te digan que estás mal. Aborreces que te lean la palabra. Entonces, ¿tú qué tienes que hablar de Dios? ¿Tú qué tienes que hablar de Dios si cuando ves al ladrón tú corres con él? Tú andas con los ladrones, andas haciendo lo mismo. Andas con los adúlteros, andas adulterando, fornicando. ¿Tú qué tienes que hablar de las leyes de Dios? Así lo dice el Salmo. Entonces no hay nadie, toda esa gente que opina y habla de las cosas de Dios, no tienen derecho de hablar de Dios. Ni siquiera son dignos de mirar siquiera las cosas que son de Dios. Entonces, sabiendo eso,
que no son dignos deberían abstenerse. ¿Por qué? Porque el único digno es nuestro Señor Jesucristo. El único que puede interpretar lo que Él dijo es Él mismo, porque la gente piensa que puede interpretar lo que Él dice. Es que Él se refería a esto. No, Él, por eso dice el Señor, la profecía no es de interpretación privada, no es a lo que yo quiera interpretar, no se dejó a la interpretación. Toda la Escritura se escribió con un propósito, no fue en vano. Por ejemplo, aquí hablando de Isaías, ¿de quién habla? De nuestro Señor. No habla de que yo me lo puedo aplicar para mí, ¿verdad? De que yo puedo decir, este salmo está bonito, me lo voy a aplicar. No es así. Porque la Escritura no se escribió así a manera de que cualquiera la interprete a su manera. Así que solamente el Señor Jesús, el que es digno, dice, de abrir el rollo y desatar, solamente Él lo puede, Él nos puede decir a qué se refiere, y como dice la palabra, y a quien Él lo quiera revelar. Solamente a quien Jesucristo diga, a este se lo voy a revelar, a Él se lo va a revelar. Y lo va a enviar, así como envió a Felipe. Aquí no es de que yo quiera o estudié en un instituto, tampoco es así. Por eso hablábamos la vez pasada acerca de la elección. El Señor elige a cada quien va a hacer cierta tarea. Así que Felipe fue enviado a esa tarea, y por eso es de que Felipe conocía la verdad. Y Felipe con toda autoridad podía decir, de esto se trata. No porque Felipe fuera sabio, sino porque él sabía la verdad, porque a él se le dio la orden. A él el Señor le dijo de qué se trata y lo envió con esa tarea. Para los demás la palabra es un misterio. Por eso yerran, por eso tuercen, transgiversan. Y aquí el Señor nos vuelve a reiterar quién es nuestro Señor. Y que a Él se van a arrodillar, y están arrodillados todos. Tanto en los cielos como en la tierra se tienen que someter a nuestro Señor. Él fue el único a quien se le dio esa facultad. No hay ningún otro nombre en el cielo ni en la tierra que pueda, o más bien que se le haya dado a los hombres para que puedan alcanzar la salvación. El único nombre es Jesucristo, Jesús, ¿no? Si lo quieren traducir en el idioma que es Yeshua, ese es el nombre que se ha dado a los hombres para que puedan ser salvos. Al único que se le tienen que arrodillar, a ningún santo, a ningún otro ser. Vamos a leer en Hebreos capítulo 1. Hebreos 1:1. Dice la palabra así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo.
Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Aquí el Señor nos dice qué es lo que está escrito de nuestro Señor Jesucristo y quién es Él. Dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo es la imagen viva de Dios, es la imagen de su sustancia. Es decir, ¿quieren saber quién es Dios? Vean a Cristo, Él es Dios. Él es el único que es semejante a Dios. ¿Por qué? Porque Él dice, Dios por medio de Cristo hizo todo el universo, por la palabra de su poder. Como ya se les ha explicado, Cristo es la palabra de Dios. Y toda la creación fue hecha por la palabra de Dios. Así que toda esta creación es creación de Cristo. Cristo no es un hombre. Se hizo hombre, pero no es un hombre. Por eso ahí, sabiendo que Cristo es Dios, el Señor nos dice, a ningún ángel y a ningún ser creado, el Señor ha dicho de Él, como está escrito del Señor, tú eres mi hijo. A ningún ángel se le ha dicho así. O a qué ángel el Señor le dijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién se le dijo así? Ni a ningún ángel ni a ningún ser humano el Señor le ha dicho eso. Porque dice el Señor, todos los ángeles y todos los seres humanos son siervos de Dios nada más, enviados a favor de los herederos de la salvación. Pero no pasa de ahí, de que son siervos, sea ángel o sea ministro, o sea cualquier persona. El Señor dijo de Cristo, adórenle todos los ángeles. Todos los ángeles de Dios adórenle. Cuando introdujo al primogénito al mundo, es decir, cuando Cristo nació, que no hubo una manifestación de ángeles que adoraban al Señor, que decían gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres. Fíjense, todos los ángeles de Dios se les dio la orden, adórenlo. A todos los hombres, a las bestias, a todos se les dijo, adórenle. Porque Él es el Rey, su trono va a ser eterno, su trono va a ser firme, sus años no van a envejecer, no van a perecer. Él es el heredero. A Él se le dijo. De nadie más la Escritura ha dicho así, ni de Abraham, ni de Moisés, ni de Elías, ni de María, ni de David, ni de ningún ser se ha dicho así esto.
Porque Cristo, volvamos a lo anterior, Él no es un hombre, Él ha existido desde siempre, porque Él es eterno y Él hizo el universo. Entonces la gente que quiere ponerse a discutir, a alegar, pues de entrada ni siquiera pueden argumentar algo, porque lo quieren poner a Cristo a nivel de sus propios profetas. Por ejemplo, los musulmanes, ellos quieren comparar a Cristo con su falso profeta Mahoma. Lo quieren comparar. ¿Cuándo? Ni en el cielo hay alguien digno de hacerlo, menos un hombre engañador. ¿Cuándo se van a comparar con nuestro Señor? Entonces, el que no lo sepa, sepan quién es Cristo. Vamos a seguir leyendo. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hasta ahí. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Fíjense, primeramente el apóstol Pablo ahí comienza a decir, Pablo apóstol. Ese título, o más bien no es un título, es una función. El apostolado o el ser apóstol es un oficio. ¿Por qué? Porque esa palabra significa enviado a predicar, enviado a difundir. Eso es un apóstol, un enviado. Entonces no es un título nada más que Pablo ostentaba de que yo soy apóstol, como hoy muchos hasta se dan certificados como si fuera un título así. No, el apóstol, él dice, yo soy un enviado de Dios. Es lo que está diciendo. Al decir soy apóstol, yo soy un enviado de Dios. Pero dice, pero no fui enviado de hombre. Es decir, no me envió un hombre. Ni tampoco fue por hombres, que hombres me hayan instituido, no. A mí me envió Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo me envió. Primeramente para entender que el que es apóstol o el que predica debe ser enviado por Cristo mismo, no por hombres, ni ser instituido por hombres. No, debe de haber sido enviado por Jesucristo. Por eso Pablo dice, miren, el evangelio que yo anuncio no lo aprendí de hombre, ni lo recibí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si Cristo no te envió, no te va a revelar nada.
Si Cristo no envió, alguien no le va a revelar sus secretos. Solamente a los que Él envía con esa misión, les revela el Señor. Por eso es de que aquí el apóstol nos hace ver, esto yo no lo aprendí de nadie. Fue Jesucristo el que me mandó. Y asimismo, como leímos anteriormente, dice el Señor, por lo tanto es necesario que pongan atención a lo que se les dice y con diligencia, con prestitud, con mucha atención y rapidez. Escuchen y hagan lo que se les dice. ¿Por qué? Dice, porque la palabra de Dios es firme. Y todos los que han hablado no han hablado solos, es Dios testificando juntamente con ellos. Es decir, todos los que hablan en nombre de Dios, que han sido enviados, lo que hablan no lo hablan porque ellos quieren, sino porque el Señor les ha dado esa orden, habla esto. Por lo tanto, yo tengo que prestar mucha atención a lo que el Señor está hablando. ¿Por qué? Porque es Él el que lo manda. Él es el que ha dado la orden. Y todos los que hablaron, el Señor dio fe. ¿Cómo? De que era Él dando señales y prodigios. Fíjense, todos los apóstoles y los profetas que hablaron, el Señor dio testimonio de que Él estaba con ellos. Tal es el caso que el apóstol Pablo hizo muchos milagros en su tiempo. Las señales de Dios se manifestaron en Él. ¿Para qué? Para que entendamos que Pablo y así como Pablo, todos los que han hablado en nombre del Señor. Por ejemplo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, todos los apóstoles fueron enviados por Él. Y todo lo que dijeron no fueron ellos solos, fue el Señor testificando con ellos. Por eso no podemos tener a la ligera también el interpretar esta palabra. No se tiene que tomar a la ligera. Por eso aquí dice el apóstol, dice, yo estoy maravillado de que ya muchos se alejaron del verdadero evangelio. Aquí hablando específicamente de los Gálatas, pero así en este tiempo, muchos ya se desviaron del verdadero evangelio, ¿no? Muchos ya apostataron de la fe. ¿Por qué? Porque dice el apóstol, no es que haya muchos evangelios, no es que Dios haya dicho sí ahorita y después no, y no. El evangelio ya se dio y es uno solo. Pero entonces, ¿por qué hay muchas ideas, muchas doctrinas? Porque dice el apóstol, porque hay muchos que lo perturban, que quieren pervertir. Es decir, nosotros debemos entender que muchas de las doctrinas y enseñanzas que se han difundido es porque hay muchos siervos del diablo, engañadores, que han transgiversado la palabra, que han tratado de engañar a la gente, porque ya traen su propósito, su tarea es esa, pervertir. Por eso aquí el Señor nos hace ver, así que si un ángel o nosotros mismos los que predicamos te estamos enseñando algo diferente a lo que Cristo enseñó, dice sea anatema. Es decir, nosotros acabamos de leer que no hay ningún ángel ni ningún hombre mayor a Cristo. Sabiendo eso, si una persona me está enseñando algo que va en contra de Cristo, así se diga apóstol, así se diga quien sea, hasta rey o presidente, a esa persona yo lo tengo que tener como por anatema. Así se me haya parecido un ángel del cielo, si me está enseñando otra cosa, ese ángel sea anatema. ¿Por qué? Porque se están rebelando contra el Señor, y el Señor es Jesucristo. No que esa autoridad pues será lo que sea, mayor es Cristo. ¿Sí se entiende? Mayor que toda autoridad es Cristo. Es que es mi padre, pues será tu padre, pero mayor que tu padre es Cristo. Que es mi madre, mayor que mi madre es Cristo. Es que es el presidente, que mayor que el presidente es Cristo.
Cualquier autoridad que ostente cualquier título, no hay autoridad mayor que Cristo. Por lo tanto, una persona que me aleja de Cristo, que me está engañando, lo debo de tener por anatema. Y anatema quiere decir maldito. Esa persona es maldito por Dios. O ese ser, o quien sea que trate de enseñar otra cosa, es maldito. Y acerca del anatema, el Señor en la ley dice que el anatema no lo tenemos ni que tocar, no lo tenemos ni nada de tener en nuestras casas. Por lo tanto, todo aquello que tenga que ver con un evangelio diferente debemos de erradicarlo de nuestra vida. Que es que esta persona canta muy bonito y sus alabanzas, sí, pero ¿qué enseña? Ustedes vean a todos esos que se dicen cantantes salmistas, entre comillas, cristianos, ¿no? Cantan muy bonito, pero sus enseñanzas son puras herejías. Por lo tanto, esos son anatema para nosotros. Debemos erradicarlos de nosotros. Nada de su música, sus cánticos, nada, para nosotros son anatema, son maldición, porque enseñan otra cosa. Son rebeldes a Cristo. Son gente que han entrado en el cuerpo de Cristo a pervertir, a tratar de pervertir. Por eso nosotros todo lo que ellos hacen lo tenemos por anatema. ¿Sí se entiende? Vamos a seguir leyendo ahí en Juan capítulo 2, versículo 13. San Juan 2:13. Dice la Escritura de esta manera: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Fíjense, aquí nuestro Señor da una orden. Y esa orden fue esta: quiten de la casa de mi Padre, ¿qué dice? No hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Esa no es una opinión, esa no es una sugerencia, esa fue una orden de Cristo: no hagan de la casa de mi Padre casa de mercado. Y enseguida hizo un azote de cuerdas y sacó a toda esa gente. Porque así está escrito, dice: el celo de tu casa me consume. Y dice que los discípulos, cuando dice después que resucitó, se acordaron que ya estaba escrito así, que así estaba escrito. Y eso estaba escrito acerca de él. ¿Por qué? Porque el Señor es celoso de su casa, de su cuerpo. Todo aquel que habla de Cristo, ¿qué no saben? Que Cristo es celoso. Él es fuerte, Él es celoso. El Señor no pide de favor.
Ahí no es de que quisieran, a ver, vayan moviendo sus cositas. No, 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 ahí los sacó, los azotó. Saquen esto. Y todo eso que hacían era mercado, era vendimia. Ellos ponían de pretexto que era para el servicio de la casa de Dios. Pero lo que estaban haciendo era mercadería. ¿Por qué? Porque en la ley se ofrecían sacrificios para la reconciliación. Depende del tipo de ofensa hacia Dios. Se ofrecía un macho cabrío, una palomita, sea lo que sea, era necesario porque así estaba escrito. Pero lo que no estaba escrito es que se vendiera, ¿verdad? Eso no era una ley, que se vendiera ahí en el templo. Y estos, aprovechándose de la fe de la gente, aprovechándose de la fe y del mandamiento de Dios, usaban ese pretexto para hacer negocio, para su avaricia. Y ahí en el templo ya era un mercado. Ya tenían que las ovejas, que los bueyes, o que las palomitas, hasta a cambio, cambiaban para las ofrendas, para sus ventas. Y ahí el Señor lo que dijo, debemos entenderlo así, fue una orden: no hagan de la casa de mi Padre, ¿qué dice? Casa de mercado. Vamos a seguir leyendo aquí en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice la Escritura: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta.
Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Aquí el Señor nos habla de falsos profetas que hubo antes en el pueblo de Israel. Es decir, había gente que fingía ser profeta. Hacían como que eran profetas, pero no lo eran. Es como si yo, hablando humanamente, me vistiera de policía y saliera a infraccionar. Si no lo soy, no soy policía, soy falso. Es una usurpación de una función. Y por lo tanto es un delito. Y hay gente así que usurpa lugares que no tienen. Así hubo gente que se hacían pasar por profetas. Y como en aquel tiempo, ahora mismo hay gente igual que se hacen pasar por pastores. Se dicen pastores, se dicen apóstoles, se dicen maestros, se dicen evangelistas, pero no lo son. ¿Y cómo sabemos que no lo son? Porque pura herejía hablan. Y una herejía es un error ocasionado por su mente carnal, por su manera de pensar. Ellos tratan de interpretar la Biblia y en ese intento tuercen la palabra. En ese intento ya inventaron una nueva doctrina, una doctrina mentirosa. Y otra cosa dice el Señor: van a hacer mercadería de ustedes por avaricia. Entonces, fíjense, aquí el Señor nos habla acerca de que la mercadería es una señal de que una persona es falsa. ¿Por qué? Porque ¿para qué se fingen pastores? ¿Para qué quieren ser pastores? ¿Para qué quieren ser maestros? Por avaricia, porque ellos ven el nombre de Cristo o el Evangelio como un negocio. Y aquí el Señor no especifica qué, Él nada más dice: van a hacer mercadería de ustedes. Y cuando hablamos de mercadería, todo se resume en comprar y vender. ¿Qué venden? Pues lo que sea que vendan. Hay muchos que venden comida. Y ponen de pretexto: es que es para ayudar a la obra. ¿Qué no saben que es un mandamiento de Dios? ¿Que no hacer mercado? No, pero es que es para el ministerio. Sea el pretexto que pongan, está prohibido por el Señor hacer mercadería. Y hasta le ponen ahí de nombre talentos. Es que vendemos talentos. Gente inicua, gente avara, violadores de la ley de Dios. Muchos venden que comida, otros que son músicos graban sus discos y venden su disco. Otros hacen libros, manuales, otros hacen joyitas, artesanías, vestido. Al final de cuentas todo es puro comercio, puro comercio.
de lo cual ya se les ha dicho está prohibido por el Señor. Les repito, cuando el Señor dice no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado, no está pidiendo de favor o es una opinión, es una orden de nuestro Señor Jesucristo. Y nadie está por encima de Él para alegar o para decir, no, es que el pastor dice, no, es que no hay nadie por encima de Cristo. Y si Cristo lo dijo, es ley. Y sea quien sea que diga que es apóstol, que diga que es cantante, lo que sea, esa persona para nosotros es un falso. Por lo tanto, es anatema, es maldito por Dios, porque está pervirtiendo el evangelio de Cristo. Y para todos esos que andan escribiendo libros también está escrito, ya nadie le añade y nadie le quite. Antes cuando el Señor los apóstoles escribieron, ¿por qué escribieron? Porque se les dio la orden, se les dijo escribe todo lo que ves y oyes. Y también se les dijo, esto no lo escribas. Y después de que el profeta Juan, antes de que fuera muerto, el Señor le dio la orden al profeta, y no nada más al profeta, a toda la iglesia. Ya nadie le va a añadir y nadie le va a quitar. Y aquel que le ponga y que le quite, maldito. Así que todo aquel que pone de pretexto que sus manuales, que esa persona es un anatema para nosotros, es maldición. Por lo tanto, nosotros que somos de Dios tenemos que desechar toda esa mercadería. Todo lo que es mercado, nosotros lo tenemos que tener por anatema, sea lo que sea. Que un llaverito que dice Jesús, que un manual, que un CD, que un vestuario, todo eso para nosotros ya es maldición. Por lo tanto, debemos de ya no participar en ese tipo de mercadería. Ni participar, ni tenerlo. Unos hasta venden palos para pegarles a sus hijos y ahí les ponen textos bíblicos. O sea, todo eso, en esa cosa se resume en mercadería. Y la mercadería es una señal de que la persona que lo hace es falso, es un usurpador. No es cierto que sea pastor, no es cierto que sea apóstol. Todo aquel que permite y acepta y además hasta hace ese tipo de mercado, para nosotros es, ¿qué dice la palabra? Maldito. Todo aquel que lo hace. Vamos a seguir leyendo. Ya el último que vamos a leer, vamos a Hechos 19:23. Hechos 19. $23. Disculpe, por favor, ¿puedes mover el carro para que pongan la pipa, por favor? Sí. Hechos 19:23. Dice la palabra: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo.
Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el diácono. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Pues habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Fíjense, aquí el Señor nos hace ver pues cómo la gente es avara, ¿ah? Y esa avaricia los lleva a engañar a la gente. Por ejemplo, aquí la gente, hubo un disturbio, ¿ah? Y dice que la multitud se juntó para apedrear a Pablo y a sus compañeros. ¿Por qué? Porque fíjense, unos hombres los incitaron y les dijeron: es que estos están blasfemando de nuestra diosa, la están profanando. Ahí estaban diciendo una sarta de infamias, de calumnias, ¿no? Y la gente enardecida y es más, dice la palabra que la mayoría ni sabían a qué se habían reunido. La mayoría andaban gritando y ni sabían ni por qué. Pero había unos que sí sabían la razón, y esos eran, ahí dice el Señor, que eran los artífices. Un platero llamado Demetrio y todos los que se dedicaban a ese oficio. Es decir, de su boca ellos dijeron: de aquí sacamos nuestra riqueza, de aquí nos enriquecemos. Desde la multitud no sabía ni por qué estaban ahí, pero los que sí sabían, ellos sabían que estaban engañando a la gente. Ellos sí sabían que todo lo que les estaban comentando era un engaño, que todo lo hacían por su avaricia. Y nosotros debemos entenderlo, que toda esa gente que hace mercadería sí saben que están ofendiendo a Dios, sí saben que están en contra de Dios. Por eso aquí el Señor, la palabra que leímos acerca de los falsos profetas, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Estos hombres falsos un día conocieron al Señor, un día también fueron rescatados por el Señor, un día también conocieron al Señor, pero se volvieron a enredar en sus pecados, volvieron a pecar, le dieron la espalda a Dios. El Señor los compara como la puerca. Así como la puerca ya la lavan y se vuelve al cielo. ¿Por qué? Porque su naturaleza, la puerca, por más que la laven, le gustó más el cielo. O como el perro que vuelve a su vómito, ya vomitó lo que le hizo daño y se lo vuelve a comer.
Toda esta gente falsa, así son, esos falsos maestros así son. Un día fueron rescatados del Señor, por el Señor. Un día salieron de esa vida asquerosa en la que vivían. El Señor tuvo misericordia de ellos, pero volvieron a la vida anterior. Y ahora ellos, dice el Señor, son fuentes sin agua. Ellos ya con el Señor ya no tienen parte. Pero ahora las cosas de Dios, como ellos ya saben que con Dios ya no tienen parte, por lo menos en esta vida quieren vivir lo más lujoso que puedan. Quieren vivir lo más plácidamente que puedan. Por eso ya sin temor a Dios, entran al cuerpo de Cristo a hacer ese tipo de barbaridades. Porque son como el diablo igual, él ya no tiene perdón del Señor. Así que, y ahora se dedica a ir contra el Señor hasta el día que reciba su paga. Así esta gente, dice el Señor, ya están con una expectación de juicio y de hervor de fuego que va a devorar a los adversarios. ¿Por qué? Porque dice el que peca deliberadamente, ese ya no hay perdón para él. Ya nada más está esperando el juicio de Dios, la recompensa por su error. Y así esta gente ya sabe que se van a perder, ya saben que por más que le pidan perdón a Dios, ya no tienen esa oportunidad. Por lo tanto, ahora sin temor, engañan a la gente con su mercadería, sin ningún temor. Y por eso el Señor ahí advierte, muchos siguen sus disoluciones. Y por su culpa el camino de la verdad es insultado, es blasfemado por su conducta. Porque ya ni siquiera disimulan su avaricia, su pecado ya no lo disimulan. Y por su culpa todo el evangelio es insultado. Y como dice el Señor, muchos lo siguen. Y muchos dirán, bueno, y toda la gente que lo sigue, pues van a ir al mismo camino que ellos. Porque están aprendiendo su misma disolución, su misma avidez para pecar, porque a eso se refiere con disolución una persona que es hábil para pecar, que peca bien fácil, se le hace cosa ligera. Así toda la gente que lo sigue se han vuelto disolutos como ellos. Y son miles, sí, muchos dicen, pero ¿a poco Dios va a condenar a todos? Sí, Dios los va a condenar. Por eso ahí el Señor nos pone de ejemplo a Noé. ¿Qué dice el Señor? Así como no perdonó a todo el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con 8 personas nada más. El Señor no va a tener compasión que porque sean muchos. Dice el Salmo, así airados, así aunque sean muchos, aún así van a ser talados. Por eso nos ponen el ejemplo. No porque todos sigan ese camino, yo lo voy a seguir. Que somos pocos los que tenemos la verdad, pues esos poquitos debemos salvarnos. Debemos huir de esa corrupción. Si todos los demás se pierden, que se pierdan, porque no creyeron. Porque dice el Señor, esa es la condenación, que la luz vino al mundo, pero amaron más las tinieblas. Y no vienen a la luz para no ser reprendidos. No es que la gente no haya oído la verdad, lo que pasa es que no les gusta la reprensión. No les gusta que les amonesten. Por eso prefieren esos lugares donde hay muchísima gente. Ahí sí lo siguen multitudes, miles de gentes. Pues aunque sean muchos, ahí dice el Señor, aún así su perdición no se va a dormir. Su perdición ya está, por cuanto no creyeron a la verdad. También nos pone el ejemplo de Lot. Todas las ciudades, Sodoma, Gomorra y todas las ciudades vecinas fueron exterminadas por su mala conducta. Y el Señor nada más libró a Lot y a sus hijas. Su mujer también pereció porque miró atrás. Fue como esos hombres que miran atrás, como esos ministros que ya dijimos. Un día fueron salvos, pero se volvieron atrás.
volvieron a pecar. Así es toda esa gente. Por eso el Señor advierte, estoy asombrado de que tan pronto ya se dejaron convencer, ya se dejaron desviar. Entonces, el Señor nos advierte acerca de esto y debemos tener bien en cuenta esa palabra, anatema. Para nosotros eso son anatema, maldición, para que a ustedes no se les haga cosa ligera seguirlos. Estarlos escuchando, estar comprando su mercadería, no, ya todo eso elimínenlo. ¿Por qué? Porque yo lo digo, no, porque lo dice el Señor Jesucristo, es una orden de Él. Esa es la palabra del Señor.